máximo. No hay problema, señor presidente. Muchísimas gracias. Yo lo que quisiera plantear acá es que primero esta escuálida presencia del gobierno muestra el alcance de prioridades que tiene este tema para un gobierno que lo único que ha hecho es abandonar la problemática real de los ciudadanos. Esta situación que estamos discutiendo hoy es para que estuvieran acá los ministros, empezando por el ministro de Defensa respondiéndole al país. Y aquí no se ha hecho ni siquiera ningún análisis serio sobre las causas sociológicas del fenómeno tan importante que estamos discutiendo como es el pandillismo y como es la drogadicción en Colombia. Empecemos por cosas tan elementales, presidente. En Estados Unidos un economista llamado Steven Levitt empezó a plantear el asunto de lo que le ocurría a la sociedad en términos de víctimas de la violencia, detonados, senador Andrade, por los embarazos no deseados. 30% de los embarazos en Colombia no son deseados y ese asunto no se ha tocado acá ni siquiera como uno de los patrones originarios de este problema. Y aquí tampoco se ha tocado un tema demasiado delicado, y es que este país tiene una tasa de 120 incidentes de violencia doméstica por cada 100.000 habitantes, que también es un factor que detona esos comportamientos en la sociedad. Esos fenómenos deberían ser parte de la discusión de la prevención, porque los niños que surgen en estos entornos son niños que crecen sin afecto y que crecen con una mayor proclividad hacia la vulnerabilidad y el reclutamiento en organizaciones como pandillas o organizaciones criminales. Pero estos fenómenos también deberían servirnos para discutir la problemática tan grande del desempleo juvenil en Colombia, uno de los desempleos juveniles más altos de América Latina. Estamos hablando del 17%, más de 1.200.000 jóvenes, senador Correa, que en este país no tienen empleo. Y tampoco se habló acá de los aceleradores del delito. Es que los aceleradores del delito son fundamentales para poder enfrentar con éxito estos riesgos. Tenemos una prevalencia de consumo de alcohol en el país del 36% en la juventud, y que va asociada con el número de víctimas violentas en el país. Solamente en el departamento del Chocó o en Boyacá estamos hablando de prevalencia de consumo de alcohol de más del 40%. Y estamos hablando de prevalencia de consumo de drogas en el país que en algunas regiones supera el 18%. Y aquí el gobierno tiene una responsabilidad con el país, y es que el acto legislativo 02 del 2009, que prohibía la dosis personal, que era de aplicación obligatoria, este gobierno no decidió hacerlo, por tener una actitud complaciente, por darle unas señales garantistas a quienes estaban en el negocio del narcotráfico y que hoy han recibido todo tipo de beneficios. El crecimiento de los cultivos ilícitos que ha sido narrado acá, eso muestra el mayor desgreño de este gobierno, que en menos de 3 años tenemos casi o más cultivos ilícitos de lo que teníamos cuando empezó el Plan Colombia. Y obviamente cuando empezamos a hablar del fenómeno de las pandillas, pues es el surgimiento de todas estas causas, de todas esas expresiones. Y aquí lo único que se viene a hablar son cifras frías, el fenómeno coyuntural. Yo quisiera plantear acá, señor presidente, unas medidas, por lo menos para la reflexión, y con eso voy a terminar. Si realmente queremos empezar a enfrentar estos fenómenos, ¿dónde está la política pública de prevención del embarazo adolescente en Colombia? Esa debería ser una de nuestras primeras acciones de política pública y una de las conclusiones de este debate, senador Andrade. ¿Y cuándo le vamos a dar al tema de la violencia doméstica realmente la dimensión que tiene, que no es solamente el populismo punitivo que siempre suele ocurrir en este Congreso? ¿Cómo estamos formando a los hombres en este país? ¿Cómo estamos enfrentando esos fenómenos de machismo que se traducen después en más violencia contra las mujeres? ¿Por qué no plantear acá, y lo hacía la senadora Guerra, que la discusión de la jornada completa escolar también es un fenómeno que ayuda a la disuasión de esos riesgos de reclutamiento a la criminalidad? Pero todo lo que se ha hecho acá, que han sido anuncios y anuncios y anuncios,
Estamos muy lejos siquiera de cumplir las metas básicas del plan de desarrollo de una jornada completa en el país. Hablemos también del tema de la deserción, senadora Andrade. Es que en los últimos 3 años del bachillerato, ahí es donde tenemos que dejar a los jóvenes que terminen ese ciclo y que puedan tener oportunidades para el empleo, donde la doble titulación es fundamental. En una mano el título de bachiller académico y en otra. Continúe, tiene 2 minutos más, senador. Esos espacios comunitarios que van ligados a esos 3 años de escolaridad son necesarios. Mire, senador Andrade, dejemos como conclusión la necesidad y la urgente necesidad de tener escuelas de padres. Que muchos de los colegios públicos los fines de semana puedan tener el servicio social para los padres con sus hijos, para darles herramientas, para transmitir afecto, para educar, para no caer a la represión física, para enseñar con el ejemplo. Obviamente lo que planteé de los aceleradores y el tema del narcotráfico. Presidente, es que aquí en esos acuerdos de La Habana llevaron la erradicación y la sustitución como un tema voluntario, cuando debería ser obligatorio. ¿Dónde está la agenda nacional para enfrentar el contrabando y la movilización de precursores químicos con las órdenes de despacho de los países de origen? Nunca ha hecho eso la diplomacia nacional. El tema de acelerar la extinción de dominio, la desarticulación y que tengamos una verdadera política de prevención desde la familia y desde el colegio y que le demos la posibilidad del tratamiento al drogadicto. Aquí se ha hablado mucho de eso, pero cuando a una familia de bajos recursos en Colombia le llega la drogadicción, le llega la tragedia familiar porque no tiene cómo llevar un tratamiento efectivo a esa persona. Y mi última reflexión: la seguridad ciudadana está abandonada. El país está viendo cómo crece el hurto de vehículos, el hurto de establecimientos comerciales. La encuesta nacional de seguridad, senador Andrade, le está diciendo que más del 40% de los ciudadanos se siente inseguro en la vía pública, en las plazas de mercado, en las estaciones de transporte masivo, y no se denuncia la densidad de fuerza pública. Cierre, señor senador. De una agenda olvidada. Y aquí se habla mucho de posconflicto, pues le quiero decir que la principal víctima del famoso posconflicto es la seguridad en las ciudades. Y esa juventud que está viendo cómo se premia la criminalidad, y esos jóvenes que están siendo reclutados, que ven cómo se premia la criminalidad, o le damos realmente el alcance a la seguridad ciudadana para prevenir, para disuadir y para enfrentar, o terminaremos llevando este país a una terrible conciencia colectiva, y es que en Colombia ser pillo paga. Muchas gracias, presidente.